Para hablar sobre este tema, le quiero dar la bienvenida a Osvaldo Hurtado, expresidente del Ecuador. Él nos acompaña desde Quito. Presidente, bienvenido a Conclusiones. Gracias por aceptar esta invitación. Encantado, Fernando, a la orden. Muchísimas gracias. Desde la cumbre de Panamá, que no lo veía, presidente, pero bueno, lo hemos traído aquí porque está desde allá no nos veíamos, pero lo hemos traído aquí, presidente Hurtado, porque desde aquella época, en la cumbre precisamente de Panamá, donde ya estaba conformado IDEA, con todos estos expresidentes que forman parte de la misma, pues el enfoque y la preocupación y la manifestación en cuanto a la situación de Venezuela ha sido constante. Y ahora se ha llegado a un pico que no habíamos visto en ese entonces, presidente Hurtado. ¿Cómo percibe usted lo que está ocurriendo en la OEA de parte y parte? Deme su punto. En Venezuela, a mi manera de ver, desde fin de siglo existe una dictadura. Porque el entonces coronel Chávez no juró la Constitución y la declaró moribunda. Convocó una asamblea constituyente que le dio una carta política hecha a su medida, que le permitió acumular todos los poderes del Estado. De manera que yo y los presidentes o expresidentes de América Latina alabamos la conducta del secretario general de la OEA, que finalmente a esa organización le ha llamado a tomar una decisión que le permita al pueblo venezolano decidir su futuro, y no a un régimen que ha atropellado los derechos humanos y sin duda la constitución política de Venezuela. Sin embargo, presidente Hurtado, hay todavía quienes hablan del diálogo, ¿no? Lo estábamos ayer, oyendo por parte, en este caso, de los expresidentes Fernández, bueno, de los mismos interlocutores que estaban en el diálogo, si se puede llamar así, cuando la Santa Sede estaba involucrada. Los venezolanos, muchos venezolanos, no digo que todos, muchos venezolanos, ya están molestos con la palabra diálogo. Sin embargo, pareciera una constante para frenar cualquier acción directa o concreta, por ejemplo, de la OEA en contra del gobierno de Venezuela. ¿Considera usted que aún hay espacio para el diálogo en la situación que vive el país y el gobierno de Venezuela? En las relaciones internacionales el diálogo tiene sentido cuando las dos partes actúan con buena fe. Y por actuar de ese modo están dispuestas a discutir francamente las diferencias y a encontrar fórmulas de compromiso. El gobierno de Venezuela no ha enviado una sola señal de que piensa proceder de este modo. Todo lo contrario. Cada vez que tiene un incendio en Venezuela, llama al diálogo. Y yo vi con sorpresa que el Vaticano participara en ese diálogo. Porque la sabia diplomacia vaticana debió darse cuenta de que el gobierno de Venezuela no actuaba con buena fe. Yo entiendo que hoy no piensan en Roma o en el Vaticano, no piensan en el diálogo, sino en exigirle al gobierno de Venezuela que respete su propia constitución. Constitución que es del socialismo del siglo XXI, que le permita al pueblo de Venezuela votar, expresarse, dar su opinión, que saque de las cárceles a los presos políticos. Presos políticos había en América Latina en el siglo XIX. Es inaceptable que existan en el siglo XXI. Sin embargo, aquí habla, el gobierno venezolano lo plantea como personas que han cometido delitos y que no son presos políticos, aún se mantienen en ese tenor. Es uno de los requerimientos que se han planteado también por parte de estos 14 o 18 países que mañana estarán llevando el tema Venezuela al Pleno de la OEA. Sin embargo, la amenaza del día de hoy es directamente contra el secretario general Luis Almagro. Viene la petición de buscar una remoción. Obviamente habrá algunos países que estén apoyando esta moción por parte de la canciller Delcy Rodríguez. La pregunta concreta, ¿cree usted que esto pueda llegar a más por parte de otros países que apoyen esta moción
o simple y sencillamente quedará en una falta de diplomacia del día de hoy por parte de la canciller Delcy Rodríguez? Y digo falta de diplomacia por los calificativos en el Pleno con el secretario Almagro presente. Yo recuerdo que el anterior secretario general de la OEA hizo una muy comedida declaración sobre la situación política de ese país. Y el entonces presidente Chávez lo insultó. Y luego de los insultos, el secretario general no volvió a pronunciarse sobre Venezuela. Con esa experiencia, yo pienso que la canciller espera lograr lo mismo con el actual secretario general. Y ha incurrido en algo peor que una descortesía al ofender de la manera como le ha ofendido en la reunión del día de hoy. Lo que debía hacer la canciller es decirle a la comunidad americana que va a liberar a los presos políticos como una señal de que el diálogo es posible, que va a desarmar a esas bandas que matan venezolanos, que va finalmente a alimentar a ese pueblo, el más rico de América Latina, que está muriendo de hambre. Y lo que hace es ir a insultar al secretario general de la OEA. Si yo hubiera sido presidente del Ecuador hoy, yo habría dispuesto que mi embajador pida que se silencie a esa canciller que se procede de ese modo y ofende no solo al secretario general, sino a todos los presentes en aquella reunión y América Latina. Qué interesante lo que me dice el presidente Hurtado, porque ninguno de los países pidió silenciar a la canciller Delcy Rodríguez, a pesar de los calificativos, a pesar de la actitud. Y además, a final de cuentas, al hablar de que estos países que han solicitado la reunión de mañana, decir que son injerencistas. Estamos hablando de 18 países que califican como injerencistas. ¿Por qué cree usted que nadie decidió en el Pleno pues poner un freno? Solamente lo hizo Paraguay. Paraguay subrayando una deuda de más de 8 millones de dólares por parte de Venezuela con la OEA. Pero ¿por qué cree que ningún otro representante pues puso un freno? ¿A qué lo atribuye? Yo quisiera recordar al continente que la OEA se reunió, me parece que en la República Dominicana, para examinar el golpe de Estado dado por el entonces presidente Fujimori. Y le llamó la atención. ¿Y cómo se resolvió el problema? Comprometiéndose Fujimori a convocar elecciones. El mismo Chávez protestó por lo que ocurrió en Honduras con el presidente Zelaya. Pidió su restitución. Y quisiera recordar que Chávez invocó la Carta Democrática Americana. Dijo que habían violado los legisladores de Honduras. ¿Por qué hoy, en lugar del gobierno venezolano, decirle a la comunidad americana y a la Organización de Estados Americanos lo que dijo Fujimori, que iba a convocar elecciones, la canciller, en lugar de ir a ofender al secretario general, debió decir eso? En muestra de nuestra buena fe, vamos a convocar a elecciones. Vamos a respetar el referéndum revocatorio. Vamos a reformar ese organismo electoral integrado por secretarios del señor Maduro. Yo pienso que es hora en América Latina de hablar en estos términos. A mí me ha llamado la atención poderosísimamente en estos 15 años que la comunidad de gobiernos latinoamericanos no hayan llamado la atención sobre la dictadura venezolana, sobre la dictadura ecuatoriana, sobre la dictadura nicaragüense y sobre la dictadura boliviana. Que serían básicamente los países del bloque del ALBA. Quiero hacer una pregunta antes de irme, presidente, y agradecerle su tiempo, pero dígame usted, su pronóstico, de acuerdo a la situación actual que se vive en el Pleno de la OEA con el tema de Venezuela, ¿hay petición
de que se lleven a cabo elecciones libres, que se lleven a cabo elecciones que están pendientes las regionales, pero solicitan elecciones generales, liberación de presos políticos. Vimos la respuesta de Delcy Rodríguez el día de hoy, veremos qué pasa mañana en la reunión. ¿Cuál es su pronóstico hacia el futuro, presidente? ¿Qué cree que va a pasar con todo esto que está ocurriendo y bueno, pues el ambiente que ya se vive con el tema de Venezuela en la OEA? Se agotó el tiempo del diálogo y ya no debería prestarse ningún expresidente de América Latina para un diálogo que solo contribuye a que la dictadura venezolana se perpetúe en el poder e incremente sus abusos y viole sistemáticamente todos los días los derechos humanos. Es la hora de la acción de la comunidad internacional para presionar a Venezuela a que cumpla con la Constitución de Venezuela y con la Carta Democrática Interamericana. Es la hora. Y si no hay los votos necesarios, bueno, esperemos a que haya elecciones en Ecuador y que sea elegido el candidato de la democracia ecuatoriana, que es Guillermo Lasso. Y yo estoy seguro que ese gobierno, como ya lo ha anunciado, va a pedir que se aplique la Carta Democrática Interamericana al gobierno de Venezuela. Hay un voto más. Vayamos creando las condiciones para que la comunidad de América Latina y de todo el continente ejerza todas las acciones previstas en esa carta para que se respeten los derechos humanos y la democracia, que está por sobre la soberanía nacional, por sobre la constitución de los estados. Eso ha sido establecido por las Naciones Unidas, es el pensamiento continental. Piensa eso, supongo yo, el Vaticano, piensa la Unión Europea, que ya se ha pronunciado sobre el gobierno de Venezuela. Pues estaremos muy al pendiente de lo que ocurre el día de mañana, donde podrían confirmarse pues muchas de las proyecciones que usted nos da, de los razonamientos que usted nos da, o por el contrario. De todas formas, pues estamos a la expectativa y me dio mucho gusto saludarle, expresidente Hurtado, desde ese entonces en la Cumbre de las Américas allá en Panamá. Gracias, expresidente, muy amable. Gracias a usted, gracias a usted.